Vamos a arrancar un nuevo webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos un viernes más y muchas gracias también a nuestro asociado Summit por aportarnos este webinar que creo que va a tener un gran valor y donde vamos a poder aprender mucho. Hoy tenemos el lujo de contar con Francisco Porras, responsable global de D-Laundry, y también tenemos el lujo de contar con Ana Díaz, que es directora de comunicación en D-Laundry. Hoy Francisco y Ana nos van a hablar de cómo aportar valor para ganar notoriedad y cómo el uso del Big Data es en todas las estrategias de comunicación, y nos van a explicar cómo poder generar valor a través de las relaciones públicas y a través de la comunicación, y también nos van a mostrar, que creo que va a ser muy interesante, casos de campañas premiadas a nivel internacional. Hoy también aprovecho para darles la enhorabuena y contaros que tenemos el lujo de que sea el primer webinar que hacen a través de la agencia D-Laundry. ¿Vale? Va a ser la primera vez que podamos escucharlos ya con esta nueva agencia, que estoy seguro que les va a deparar grandes éxitos porque son totalmente unos grandes profesionales. Así que nada, no os quiero quitar más tiempo porque creo que tenemos una sesión muy completa. Así que nada, Ana, Francisco, si queréis empezar, somos todos oídos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ok. Vicente. Muchísimas gracias, Vicente, por la introducción. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Efectivamente, como decía Vicente, vamos a tratar de dedicar los próximos 50-60 minutos a contaros nuestra visión de la comunicación y de cómo desde las relaciones públicas y con el uso de herramientas como Big Data se puede aportar valor para generar esa notoriedad. Antes de entrar en faena, a mí me gustaría, como bien ha dicho Vicente, acabamos de lanzar una nueva solución dentro de Sami Alliance, la solución de comunicación y relaciones públicas, bajo la marca D-Laundry para operar en el mercado español y en cada uno de los 14 mercados donde tenemos oficinas en Sami Alliance y de los 40 mercados donde operamos. D-Laundry forma parte de esas 5 soluciones que conforman la alianza Sami, una alianza de agencias digitales pionera en el uso de la tecnología en el ámbito de la comunicación digital, que surgió hace unos años con Sami Road, que es la agencia líder y especialista pionera en el advocacy marketing, en la gestión del marketing con influencers, y tenemos el lujo de estar acompañados dentro de Sami Alliance por estas otras soluciones, Share en el caso de Market Intelligence, Big Data, inteligencia artificial, Sami Road, como decía, en Influencer Marketing, Dogma en el ámbito del Brand Entertainment y el contenido de marca, y Taiga como solución para amplificar las campañas y el contenido. Nos vamos a focalizar en la comunicación y el PR, que es la disciplina desde la que operamos en D-Laundry. Bien, pues el uso, como decíamos en la propia convocatoria de este webinar, ¿no? El uso inteligente de la gran cantidad de datos con las que cuentan hoy día las empresas, nosotros consideramos que es una buena forma de generar valor, ¿no? El valor que necesitamos añadir a la comunicación que hacemos cada día y el valor por el que cada vez más somos juzgados por los clientes en el caso de las agencias, por las audiencias o por el negocio en el caso de las compañías, ¿no? Este valor lo que nos va a permitir es ir más allá de generar esa notoriedad y de enganchar al público, ¿no? Para generar lo que nosotros llamamos transformación, transformar las marcas, transformar incluso los modelos de negocio, transformar en definitiva el papel de la comunicación. Y cuando hablamos de transformación, nosotros pensamos que la transformación tiene que ver con el futuro, ¿no? Con un futuro que sin darnos cuenta se convierte rápidamente en presente. Nosotros en las agencias no es que tengamos una bola de cristal, pero la mejor anticipación es siempre la observación, ¿no? Y en las agencias tenemos un escenario privilegiado por trabajar para distintas marcas de distintos sectores con distintos retos de negocio para ver esas señales, no tanto las señales de dónde queremos estar en el futuro, aunque aquí ponemos futuro en grande, sino las señales de dónde debemos y no podemos dejar de estar ya en el presente. Entonces, ese futuro
normalmente tiene que ver con una palabra que es un tópico ya hablar de ella, pero que es el cambio constante, el cambio acelerado, el cambio que estamos viviendo en estos días, ¿no? Como digo, es un tópico hablar ya del cambio, pero es que realmente es así. O sea, mientras esta hora que vamos a compartir con todos vosotros, durante esta hora se van a estar produciendo cambios en la sociedad, cambios en la economía, en los negocios y cambio también en la comunicación. Y el cambio normalmente supone enfrentarnos a lo desconocido, supone actualizarnos constantemente. Por eso es tan importante ese poder de resiliencia y de adaptación que últimamente siempre mencionamos, ¿no? Entonces, este cambio tiene que ver con cambios tecnológicos, ¿vale? Estamos viendo cómo la tecnología avanza de una forma exponencial y nos cuesta, no ya en el mundo de los negocios, sino también a nivel personal, adaptarnos a las nuevas realidades de la tecnología, ¿no? Vemos a Amazon, por ejemplo, repartiendo ya paquetes con drones. Estos cambios en tecnología suponen también o influyen también en cambios en los comportamientos, ¿no? Hemos visto desde hace ya años como adolescentes o adultos pues se rompían una pierna o tendrían un accidente en el coche por cazar Pokémon con el móvil, pero también vemos como los adolescentes o jóvenes adultos tienen a veces comportamientos ciertamente incomprensibles, mezclando el ámbito social o el ámbito digital, cambios que están, como digo, provocados por la tecnología. Estos cambios en los comportamientos hacen también, obviamente, que se produzca una serie de cambios en la forma en la que nos relacionamos con las marcas. La gente espera mucha más transparencia de las marcas, premia a las marcas que son reales, y en un mundo que genera en un año más datos que en toda la historia de la humanidad, la gente quiere saber cómo están desarrollándose los negocios, cómo se producen las marcas, los productos y los servicios, y cómo esas marcas y esas compañías alinean los valores con los suyos, con los de la audiencia, ¿no? Los consumidores al final queremos escoger, defender o rechazar marcas por los valores, por el propósito y por las soluciones que aportan a la sociedad. Esto hace también, por tanto, que la comunicación de las marcas esté cambiando. Y para mí esta campaña que ilustra esta página pues es muy significativa, ¿no? Porque en una época de desconfianza institucional surge con fuerza el propósito de las marcas, ¿no? Estamos ante un nuevo paradigma donde las marcas tienen ese poder transformador social, ¿no? Los consumidores esperan de ellas que desempeñen un fuerte papel social, como digo, y tras la época de la pandemia, donde ha habido tanta desconfianza en las instituciones, las empresas y las marcas empiezan a jugar un papel social mucho más importante que antes y el consumidor le exige que aporten ese valor para la sociedad. Por lo tanto, la comunicación de las marcas no es ajena en absoluto a esas necesidades de aportar valor y por eso surge con fuerza todo el tema del propósito de las marcas. ¿Qué implica esto para la comunicación? ¿Qué implica esto para las relaciones públicas? Nosotros siempre decimos que Jeff Bezos, uno de los CEO más visionarios, se supone más visionarios que hay a nivel global por haber llevado a Amazon a donde la ha llevado y por tener esa visión de futuro, tiene una teoría que es donde puede estar la solución a esta implicación, ¿no? Él dice que todo el mundo le hace una pregunta con mucha frecuencia que es ¿qué va a cambiar en los próximos años? Y él dice también que muy poca gente le hace una pregunta que él considera que es mucho más inteligente hacerse, que es ¿qué es lo que no va a cambiar en los próximos años? ¿Qué es lo que va a seguir siendo una constante? Él dice que se puede construir toda una estrategia de negocio alrededor de las cosas que no cambian con el tiempo, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista de la comunicación, nosotros tenemos claro que lo que no va a cambiar siempre es que las ideas deben captar la atención. Esa es nuestra constante en la comunicación, ¿no? Un asunto que nunca va a cambiar. Pero es lo desconocido a lo que nos tenemos que enfrentar, ya sea tecnológico, ya sea de actitudinal del consumidor o de comportamiento de la sociedad. Es ese desconocido lo que hace que cambie la forma en la que debemos captar esa atención, la forma en la que debemos ser relevantes y diferenciadores en esa economía de la atención que es en lo que vivimos actualmente desde el punto de vista de las marcas, ¿no? Esto tiene que ver también con el rol, como os decía desde el principio, que tiene la comunicación, el rol que las relaciones públicas tiene ahora mismo, ¿no? Nosotros pensamos que la industria de la comunicación lleva ya años
en los que está saliendo del mundo de la comunicación en sí, del mundo del marketing, para entrar incluso en el desarrollo de negocio, para entrar incluso a ser una parte estratégica que conforma el negocio y el propósito que el negocio y las compañías tienen para la sociedad. Esto implica que ese rol de la comunicación, por tanto, ha cambiado y está empezando a tener ese poder transformador del que os hablaba al principio. Hasta hace poco, y de forma general, las marcas buscaban crear notoriedad que a largo plazo se convertiría en valor para la marca y para el negocio. Y aún muchas marcas trabajan así, ¿no? La notoriedad se convierte en un objetivo en sí mismo y esta, en muchos casos, incluso la misión de la creatividad y de la comunicación está supeditada a conseguir esa notoriedad, que yo creo que es un modelo hasta cierto punto ya caduco, ¿no? Ahora se está invirtiendo esta ecuación, ¿no? Ahora nosotros decimos que se trata de crear valor para generar notoriedad, un valor que vaya más allá del producto, que genere valor para la sociedad, que vaya más allá del servicio o del mensaje que queremos vender. Y ese valor, cuando es relevante, con total seguridad va a captar la atención y se va a convertir en notoriedad. El valor significa resolver un problema de un grupo amplio de personas, crear un impacto social, provocar un cambio, generar una utilidad, desarrollar un negocio diferente. Hay muchísimas formas que tiene este valor cuando se aplica desde la comunicación. Esto quiere decir que desde los departamentos de comunicación de las compañías debemos o debéis, en vuestro caso, hacer menos de esto. Es decir, debemos hacer menos de la comunicación tradicional y únicamente enfocada a ese reach, a esa amplificación, para pasar a hacer un poco más de esto, ¿no? Un poco más de soluciones, de utilidades, de propósito, de entretenimiento, de emoción, de impacto social, en definitiva. Y luego ya da igual en el sector que trabajemos, da igual que sea consumo financiero, que sea un sector B2B o incluso el hiperregulado sector de la salud, ¿no? Luego utilizaremos las tácticas tradicionales para comunicar ese valor. Entonces, ¿cómo debemos producir ese valor? Además, en un contexto que está dominado por el contenido, ¿no? Un contexto, además, en el que tenemos unas hiperexigencias con ese contenido y en el que tenemos que trabajar un contenido que además, bueno, pues obviamente interese a nuestras audiencias, un contenido que emocione, que nos haga llorar, un contenido que busque ese engagement que buscamos las marcas, un contenido que nos ayude para construir esa fidelidad con los consumidores y un contenido que es una de las partes que persigue la comunicación y el PR, al final tenga la capacidad de ser difundido en medios ganados, tenga la capacidad de ser difundido en los medios y obviamente para generar conversaciones. Es un contenido que en definitiva esté basado en los insights, porque es mucho más fácil conectar con el consumidor, es mucho más fácil llegar a la audiencia que tenemos que llegar cuando ese contenido está basado en insights ricos que le mueven y que le llaman a la acción, ¿no? Un contenido que además persiga ese objetivo de ser relevante, porque no vale solo lo que la marca quiere contar de sí misma, sino que se trata de buscar esa conexión de lo que la marca tiene que proponer, pero conectado con las pasiones, los intereses de la audiencia, ¿no? Más allá del mensaje comercial, el contenido tiene que solucionar problemas de la audiencia, tiene que servir para la audiencia, ¿no? Y por supuesto que tenga el poder de la visual influence, ¿no? Es decir, los mensajes llegan y se retienen mucho más cuando utilizan ese lenguaje audiovisual y cuando están basados en la emoción, ¿no? Y cómo queremos o cómo podemos hacer ese futuro del que os hablaba antes, que es ya un presente, cómo lo podemos hacer ahora, ¿no? Bueno, pues obviamente lo podemos hacer ahora, como decíamos y como es el moto, el lema de este webinar que queríamos compartir con vosotros, creando valor con nuestra comunicación. Así que le paso ahora la palabra a mi compañera Ana para que nos presente y nos muestre una serie de casos que nos permiten visualizar claramente cómo es ese valor y cómo podemos utilizar el Big Data para ello, y así dejamos luego también un poquito de tiempo para el debate de los casos y vuestras preguntas. Muchas gracias, Francisco, y buenos días a todos, que me he llegado a saludar antes. Bueno, pues como venía introduciendo Francisco en toda esta primera parte de la presentación, para aportar valor en un mundo dominado por el contenido, tenemos que hacer dos cosas principalmente, ¿no? Utilizar el aprendizaje y la innovación continuas y, por otro lado, retarnos a nosotros mismos como profesionales, retar a las compañías a las que pertenecemos
para poder poner en práctica estos nuevos enfoques y estas nuevas estrategias de comunicación. Dos buenos ejemplos de cómo poder aportar valor con la comunicación en el día a día y generar esa notoriedad tan ansiada por las distintas empresas, compañías y cualquiera de los responsables de comunicación que podáis estar acompañándonos esta mañana, son los dos grandes premios de los PR Lions del Festival de Cannes de este mismo año. Una campaña es americana, Contract for Change, la otra es europea. No tienen nada que ver entre ellas, pero sí que es verdad que apelan un poco a esas necesidades, ese bien social, ese propósito que hay detrás de las campañas. Y bueno, como una imagen o un vídeo, en este caso, vale más que 1000 palabras, si os parece, vamos a dar paso a los dos vídeos de estas campañas para empezar a entender un poco de manera tangible todo esto que nos introducía Francisco. Ok, bueno, vamos a poner el primer vídeo, espero que se pueda oír. De Brecklesson de Spinney Supermarket. مجتمعنا نحن بيعتبروه عيب ومحرج، فايه هذا كله نحن بعده بمجتمعنا نسيه امر مغلق ما بده ينخطر فيه. احنا مش سمعنين عن الفحص الذاتي لانه ما حدا عطينا خبره عن هالشيء. أنا أم علي وأهلا وسهلا فيكن. أنا هون لأتأكد إنكن رح تعجنوا كل شهر. اليوم رح أعطيكن أهم وصفة عندي. خبزتي؟ مطعم الثدي بعنوان خبزتي، فيديو بعنوان خبزتي اللي هي خبزتي. جيني ومع أم علي كيف؟ التفاصيل كيف الطبخ؟ سوري مش طبخة، خبزة خبز وسميناها هل خبزتي هذا الشهر. Dikkat edin, ilk başta yumruları hissetmeyebilirsiniz. Ardından mit drei Finger und Handfläche in Kreisinnen. And then finally, you pinch the dough like this. بروفيسور ناجي الصغير وسام الأرز الوطني. خبزتي 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 خبزتي. خبزتي؟ Vamos a ver el segundo caso. Y comentamos los dos un poquito. Farming is no longer about quality. It's about producing more, faster, cheaper. Most farmers would love to grow natural food again, but we're on a treadmill that we can't get off of. Transitioning to organic takes 3 years of significant investment, and you might not have a buyer at the end of the road. We sign today, and it guarantees us a buyer for organic product in 3 years. Contract for Change guarantees farmers who sign today that Michelob Ultra will be their first organic customer 3 years from now when the organic transition is complete. That certainty of having a buyer removes the biggest barrier to going organic. During the 3-year transition, our production drops, so we lose money. This is another big reason why only 1% of farmland is organic. The contract includes a commitment from Anheuser-Busch to buy the crops during the transition for its yearly production of non-organic beers at a 25% higher price, so the farmers keep the same income.
Finally, the contract includes in-depth training through the most important agricultural organizations. Calling all Idaho farmers. If you've ever considered going organic, please call us. Together, we can change the future of your farm. Michelob Ultra Organic. Michelob Ultra. That is helping organic farmers. Once the farms are organic, they can not only grow ingredients for Michelob Ultra Pure Gold, but also for hundreds of other brands. It's beautiful to see life come back to the farm again. That's why I became a farmer. Bueno, aquí hemos podido ver dos ejemplos muy diferentes entre ellos, ¿no? Uno un poco más enfocado al servicio a la comunidad y otro a un producto final que la gente valora, pero que tiene también un trasfondo social en la gente que lo hace posible, que es importante tener en cuenta a la hora de desarrollar las campañas, ¿no? O sea, yo creo que son dos muy buenos ejemplos de cómo poder aportar ese valor a la comunidad, ¿no? Y de cómo gracias a esto se genera la notoriedad en medios de comunicación. Desde hace ya algunos años contamos además con una nueva herramienta adicional, ¿no? Muy interesante para las prácticas de comunicación y de marketing. Este es el Big Data. La inteligencia emocional, no, perdón, la inteligencia artificial, quería decir. Ambos están revolucionando muchos aspectos de estas disciplinas, ¿no? Y los estamos utilizando principalmente en dos momentos del proceso de creación de campañas. Al inicio, para conocer a nuestra audiencia, a los clientes, su comportamiento, venderles más y mejor, porque al fin y al cabo nos da información hasta de los puntos de dolor presentes en el Customer Journey de nuestros posibles clientes. Y también al final de las campañas para medir la evolución de la efectividad, para valorar el retorno de la inversión que tanto se nos exige internamente en las distintas organizaciones. Sin duda, y teniendo en cuenta todas las posibilidades que tiene el Big Data y la inteligencia artificial, consideramos que no le estamos sacando todo el partido que podríamos, ¿no? Al fin y al cabo, en concreto, hay tres áreas del proceso creativo, del proceso de campañas que tanto agencias como departamentos de comunicación deberíamos estar haciendo más uso del Big Data del que hacemos actualmente. Y estas serían las áreas de estrategia, de creatividad y de la generación del contenido de por sí, ¿no? Entonces, queremos empezar por esta parte de la estrategia, ya que debemos usar los datos desde el principio y de manera muy amplia, ¿no? Al fin y al cabo, todas las empresas de una manera u otra tienen acceso a datos de distinta naturaleza que se pueden usar para construir estas estrategias de comunicación y también estrategias de negocio, ¿no? Como veíamos antes según comentaba Bezos. Pero no siempre somos conscientes del valor que tienen. O sea, nuestro trabajo desde el área de marketing, desde el área de comunicación es conocer a nuestro consumidor perfectamente, es relacionarnos con él, es saber cómo se comporta, qué opina y hasta ahora lo que hacíamos era preguntárselo directamente, ¿no? Es verdad que la gente en cierto modo se ha cansado de participar en estudios de mercado, pero si analizamos bien todo lo que la gente hace de manera voluntaria, podremos obtener datos, ¿no? Podemos evitar estos procesos a lo mejor más intrusivos o no tan naturales para obtener estos datos de comportamiento que también nos pueden dar ciertas claves a la hora de crear estas campañas. Al fin y al cabo, tenemos a nuestra disposición o bastante más cerca de lo que pensamos, información relativa a su comportamiento en redes sociales, en el uso de apps, y podemos también recopilar información de empresas o de instituciones públicas que utilizados de la manera correcta y cruzados también adecuadamente nos pueden ayudar a sacar partido a esta información, ¿no? A generar esos insights o a obtener esos insights que comentaba Francisco para ofrecer campañas lo más atractivas posibles. Queremos comentar y compartir con vosotros ahora varios ejemplos de cómo construir grandes campañas a través o a partir de datos y que podrían estar al alcance de grandes marcas, ¿no? Entonces podemos dar paso a los cases. El primero de ellos se llama Reward, es una campaña de Australia y bueno, vamos a ver el case.
Reword is an effective tool that will help change online bullying. It's like a spell checker for bullying. It's a non-intrusive red line that strikes through insults as they're typed, so people can actually reconsider what they're saying before they press send. I see things like "I hate you" or "nobody likes you." With Reword, if you type that, the red line appears and people don't bully as much. Reword uses a red line because it's a simple visual alert that something's wrong. Don't bully and the line will never appear. Testing has shown that almost 80% of kids are willing to change what they've written when they see the red line. Reword affects young people's behaviour by helping them shape their moral compass. It's not just about swearing. The tool recognises strings of words that can make up an insult or a phrase, as well as things like culture and slang. Reword is designed to let people add new insults to make the tool even smarter over time. As much as you love your children and you think you can trust them, they can sometimes do a few things that may be wrong. I don't want my kids to be bullies or be bullied, but I can't control everything. What's typed stays typed. I don't think they understand the consequences of that. We need this as an educational tool when kids first become active on social media, even from a young age. Words are used every day, and the more people reword, the less insults we'll see online. The vision of Reword is that it's built into every social media platform and mobile device. Reword is a tool that can help change online bullying. Bueno, y pasamos de esta campaña de bullying muy relacionada con el público infantil, ¿no? Al fin y al cabo ese que queremos cultivar para que sean mejores el día de mañana, a otra bueno, también tiene que ver con ellos, con la educación, y aunque veáis que pone Whirlpool en la pantalla, vamos a verlo porque creo que se puede ver muy bien, o es un claro ejemplo también de cómo marcas que aparentemente no tienen por qué tener un impacto en problemas sociales de tanto peso, ¿no? Como puede ser este bullying u otros que vamos a ver a continuación, sí que pueden ver la manera de relacionarse con temas tan importantes como la educación o el acceso a ella. In 2016, a nationwide survey found that 1 in 5 students struggles with access to clean clothes for school. This leads to thousands of students skipping school each day, contributing to a U.S. dropout rate of more than 4,000 students every day. Kids who drop out have a 40% higher unemployment rate, a 70% higher welfare rate, and are 8 times more likely to go to prison. For any educator, you're aware that access to clean clothes can be a problem for kids. What we didn't realize was the magnitude of the issue. With such compelling data, Whirlpool launched the Care Counts program to see if attendance rates would improve when students had access to clean clothes. We installed washers and dryers into at-risk schools across the country, and we built custom data collection devices and installed them on each of the washers at each of the schools. So before each wash, a student ID was entered into the device, and this data let us see the actual connection between a student having clean clothes and its impact on their attendance. Since the program has been in the school, my attendance is consistent. The goal is 90. We have over 90% all the time. After a full year of data collection, we found that over 90% of students in the program improved their attendance, and the highest risk students were in school an additional 2 weeks more than the previous year. Beyond attendance, the program also impacted students socially and academically, with 89% increasing their class participation and 95% engaging in more extracurricular activities. They went from kind of being embarrassed to this confidence level of, look at me read. If one story is going to stick in your brain today, I think it could be this one. Whirlpool. 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 It may seem a bit unusual, a washer-dryer leading to student success, but staff here say they've seen it work and it's changing lives. How I feel
With clean clothes, hanging out with my friends, I feel like nothing can stop me. Maravilloso este ejemplo, vamos, o sea, al menos a mí me enternece mucho, y vamos a pasar o a cambiar completamente de registro, a lo mejor una realidad que nos recuerda un poco a este Back to School que estamos viviendo más o menos todos durante este mes de septiembre y demás, y que cambia completamente de registro. The Traffic Jam Whopper. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a Whopper and deliver on the move. Fernanda, buenos días. Señor Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards' location and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries in progress. Also, Waze banner ads and push notifications invited drivers to get a Whopper as soon as they entered our delivery zones. People were able to use voice commands to place the order and avoid tickets. Finally, using the latest Google Maps APIs, our app pinpointed vehicle location and speed in order to deliver for the first time ever to a driver on the move. The delivery zones changed following the traffic live, making our service available when a gridlock was identified, always within a 3-kilometer radius from the restaurants. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. In just 1 week, we increased delivery orders by 63%, and our daily app download rate increased 44 times, becoming the #1 fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon, Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The Traffic Jam Whopper. Enjoy the traffic jam. Bueno, como comentábamos, los ejemplos son muy diferentes entre ellos, pero sí que es verdad que todos contribuyen de alguna manera a ese desarrollo de la estrategia, ¿no? de las campañas. Ahora queremos dar el paso a cómo el Big Data también se puede y se debe utilizar para reforzar la creatividad. Por ejemplo, la publicación Bon Appetit emplea la inteligencia artificial de IBM Watson para crear nuevas recetas, ¿no? Incluso en el ámbito de la música se le está enseñando a componer nuevas obras. Al fin y al cabo, creo que tenemos que entender la creatividad como la capacidad de establecer nuevas combinaciones o de poder ofrecer resultados que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Capaces de impactar en esas audiencias. Y hemos seleccionado algunos casos también de distinta índole para ver un poco, ¿no? Cómo se ha utilizado ese Big Data para inspirar a la creatividad de algunas de las mejores campañas del mundo. Y busca el contacto para Junior Díaz. ¡Vamos, Eve! ¡Viene Junior! El centro frente al arco. ¡Cabezazo! El fútbol enloquece a los costarricenses, de una forma muy buena, pero también de una forma muy mala. El Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica reportó que durante los partidos de fútbol las denuncias de violencia doméstica aumentan en un 690%. Ya bajan los efectos de la emoción, ya viene el contexto de una realidad exacerbada a lo mejor por la situación de alcohol, ya las expresiones de violencia empiezan a aumentar. Para enfrentar esta terrible estadística, el instituto se unió con Teletica, el canal más grande y #1 en deportes de Costa Rica, y con la Federación Costarricense de Fútbol, para lograr que este problema fuera literalmente tan importante como el marcador de un partido. Presentamos el segundo marcador. Durante cada partido transmitido por Teletica, un nuevo marcador fue agregado a la derecha del marcador usual, pero en lugar de mostrar los goles, este marcador llevaba la cuenta del número de reportes de violencia doméstica que se denunciaban al 911 en tiempo real y a medida que el partido se iba desarrollando.
Influenciadores, jugadores de la selección costarricense y celebridades se unieron a la campaña anunciando su lanzamiento y solicitando a los televidentes y fans que ayudaran a mantener ese marcador en 0. Los comentaristas del juego podían ver el segundo marcador y constantemente hacer referencia a él durante la transmisión. Y es por eso que todos y todas debemos luchar por mantener ese marcador en 0. Los posteos del segundo marcador tomaron instantáneamente las redes sociales, convirtiéndolo en trending topic tanto en Twitter como en Facebook y estimulando la conversación entre la audiencia y los psicólogos. La discusión incluso llegó al Congreso de Costa Rica. Existía en un canal de televisión un tercer marcador. Es un llamado a esos hombres a que hagan conciencia. Y aunque la meta es 0 violencia doméstica, se reportó una reducción del 40% gracias a este nuevo marcador y su campaña. El segundo marcador, el único marcador donde 0 es una gran victoria. Bueno, y de Costa Rica viajamos hasta Dinamarca para profundizar un poquito más en esos insights que comentaba Francisco antes, ¿no? Muchas veces cuando hablamos desde una empresa, desde una marca, y analizamos a nuestros targets, los dividimos mucho, los categorizamos un montón y no miramos más allá de lo que aparentemente son a nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, esta campaña yo creo que nos ayuda a reflexionar un poquito sobre cómo poder trabajar con nuestros públicos. Es fácil clasificar a la gente. Estos somos nosotros y estos son ellos. Los que ganan mucho y los que ganan lo justo. Aquellos en quien confiamos y aquellos que siempre tratamos de evitar. Los nuevos y los que siempre estuvieron ahí. La gente de los pueblos y los que nunca vieron una vaca. Los religiosos y los seguros de sí mismos. Aquellos con quien tenemos algo en común y aquellos con los que no. Bienvenidos. Hoy voy a haceros unas preguntas. Puede que algunas sean un poco personales, pero espero que puedan responder con sinceridad. ¿Quién era el payaso de la clase? ¿Quiénes son padres adoptivos? Y de repente somos nosotros. Los que creemos en la vida después de la muerte. Los que hemos visto ovnis. Y todos a los que nos encanta bailar. Los que hemos sufrido acoso. Y los que hemos acosado a los demás. Y luego estamos nosotros, los afortunados que tuvimos sexo esta semana. A los que nos rompieron el corazón. Y los que estamos locamente enamorados. Los que nos sentimos solos. Los que somos bisexuales. Y los que reconocemos el coraje de los demás. Los que hemos encontrado el sentido de la vida. Y los que hemos salvado vidas. Y entonces, estamos todos nosotros, que amamos el mundo. Así que es probable que haya más cosas que nos unen de las que pensamos. Bueno, y hemos querido también incorporar esta campaña porque al fin y al cabo es posiblemente una de las que más salgan las sesiones de briefings
de cualquier cliente, de cualquier empresa, nos dice, yo quiero hacer algo como hizo Rovieja, ¿no? Yo, que conste que no quería ponerla, ya se lo comentaba Francisco antes, es una campaña que me emociona muchísimo, así que encima estoy aquí de cara a la cámara, pero bueno, creo que está bien que la volvamos a ver, aunque tenga ya un tiempo, sobre todo para que veamos un poco cómo, o nos fijemos, mejor dicho, en ese uso del data. Qué guapa. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé, 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntas? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. No, es un poco, Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo.
he conseguido no emocionarme, así que eso es bueno. Y bueno, para terminar con esta parte del Big Data, queríamos también ver cómo se puede usar para crear contenido creativo y contenido relevante, ¿no? Algo que cada vez nos exige más a las agencias de comunicación, a los departamentos, a las empresas. El consumidor está ávido, ¿no? de consumir ese contenido, y es importante ver un poco cómo poder conseguirlo, ¿no? O sea, desde hace algunos años sí que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver cómo los medios de comunicación recurren al periodismo de datos, o que también segmentan o personalizan la información, ¿no? El contenido en función de los gustos y hábitos de sus lectores. Además, estos datos pueden utilizarse para crear contenido más relevante, ¿no? Y para nuestra audiencia, y sobre todo más viralizable, que yo creo que es un poco también lo que buscamos todos, y en línea con lo que veíamos en el caso de Rúa Vieja. Lo más común, ¿no? O sea, nosotros estamos todo el día consumiendo redes sociales, consumiendo contenido digital y compartiendo aquel que merece la pena de cara a nuestros seres queridos, amigos, familiares, etc. Entonces, bueno, vamos a dar paso a 3 campañas que son más breves que las anteriores para terminar esta parte. There's a new pope in town, His Holiness Pius XIII, and he has his own series on Canal Plus, The Young Pope. Different, unconventional, iconoclast. He decided to show the world how modern he is, not by shouting it from the balcony of the Vatican, but rather on social networks, by addressing in particular the millions of sinners to be found there, and by replying to each of their posts in real time with witty answers and quoting only the Bible. Stephen, just shut up and go fuck yourself. Love each other in the same way that I have loved you. John 15:12. Trump just called Clinton a nasty woman. Bitch seems more appropriate. Avoid all perverse talk. Stay away from corrupt speech. Proverbs 4:24. But since this man is not a god, just a pope, and since he has to answer millions of people, we gave him a digital aid in the form of an artificial intelligence, shaped in his image, powered by IBM Watson, and baptized Amen. It knows the 39,000 verses of the Bible as well as he does, thinks like him, and is as compassionate and humorous as he is. Freshly arrived pizza. Time to feast. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Luke 14:13. Flagrant foul on Ronaldo. Is the referee fucking blind? Be silent, and I will teach you wisdom. Job 33:33. Just run 10 kilometers in 50 minutes. Who's the best, losers? Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance. Samuel 2:3. Practical when you're dealing with millions of people. 1 million replies generated by our artificial intelligence. 4 million people reached. The best launch for a series in France. Not bad, right? Vanity of vanities, all is vanity. Ecclesiastes 12:8. Y de una campaña para una serie de entretenimiento, ¿no? Al fin y al cabo en Francia, nos vamos a una campaña más local y enfocada al mundo de eso, ¿no? de la información y de las fake news. El terrorista identificado es un hombre de 30 años residente en la localidad. I don't believe climate change is real. I think this is global warming hysteria and alarming. So-called global warming, which isn't happening. Global warming is illusory. Despite us seemingly having more access to information than ever before, it's getting harder to hear all the different sides of the story. The media have to be fast, and this makes it very hard to check the news. They have to do their traditional reporting, participate in social media, they have to be responsible for video. It's a lot to ask. They're also in big business groups with their own interest in mind. Revenue is so significant that we can do puppies and a rat. Fuck you. And we're getting our news from search engines and social networks with algorithms created to display what we supposedly want to hear. At EITB, we think that if lies have increasingly more tools, then the truth has to have them too. That's why we created Journalist, the first app that lets you check in real time the millions of stories on one news item and gives you the 6 most widely differing angles of coverage without any ideological bias. Information in the Trayvon Martin case, new video. It starts like Shazam.
When they're talking about a topic you're interested in real time, Journalist sends it to Watson, a deep learning algorithm which selects the keywords to find just the news that matches yours. It then searches the millions of media that are talking about it and analyzes them in Watson again, but to do exactly the opposite for what it was designed, to find the differences instead of the similarities, and give you the 6 most widely differing points of view. Because nobody should believe that a video game YouTuber is a terrorist. Because nobody should believe another photo montage for electoral purposes. Because the truth is no longer the ready-chewed version that somebody feeds us, but what you find out for yourself. Whoa! Journalist by EITB, the only medium that doesn't want to be the only one. Bueno, yo creo que esta campaña nos hace reflexionar mucho sobre las fuentes de información que en muchas ocasiones hemos usado de manera incorrecta, a lo mejor durante este año y medio de pandemia, ¿no? A lo mejor a través de WhatsApp y demás, ¿no? Y cómo enseguida hemos empezado a compartir o a correr la voz de cosas que no estaban contrastadas, que es uno de los principios básicos del mundo de la comunicación. Y bueno, por último, tenemos un caso de Europa también, de Bélgica, más enfocado a la concienciación de algo que yo creo que también nos puede tocar bastante de cerca a todos de una manera u otra. Almost home, only 11 characters, but also 289 meters of driving blind. Introducing Blind Meters, a radical new take on the prevention of texting and driving. Blind Meters turns Google Maps into a text editor, allowing you to type on any road. A custom-made font connects to the speed limitation data of the road you're typing on and stretches to the exact number of meters you miss when texting and driving. To do so, our algorithm connects different databases and layers them onto one website. The results are eye-opening. Will be 10 minutes late, honey, for example, is 592 blind meters on a 90 km/h road, and up to 789 meters when the speed limit is 120. The launch played out across various channels. Including social influencers that had to walk the distance of their last text behind the wheel. People engaged massively. Over 5 million blind meters were typed after just 24 hours. Soon taking over conversations. De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen start een campagne. Wie sms't achter het stuur www.blindmeters.com waarop je and resulting in several million meters of press coverage. So, how many meters are you driving blind? Try it for yourself. Blindmeters.com, an initiative of parents of road victims. Muy bien, pues hasta aquí los casos que queríamos compartir hoy con vosotros. Antes de terminar y pasar a las preguntas o las dudas que podáis tener, me gustaría cerrar explicando que esta es de alguna manera la forma en la que nosotros entendemos la comunicación hoy día, los retos a los que nos enfrentamos, la forma en la que entendemos que se puede aportar valor para generar notoriedad utilizando la tecnología, utilizando los datos. Y bueno, pues solamente cerrar de esta manera diciendo que estamos aquí a vuestra disposición para ayudaros a resolver los retos desde D-Laundry, los retos de negocio y de comunicación que podáis tener. Somos una agencia que buscamos esa forma de entender la comunicación y esas estrategias de comunicación basadas en tecnología para generar valor, y tenemos estos conjuntos de servicios que en un formato 360 pueden ayudar a las marcas en cualquier reto que puedan tener. Así que sin más, y nos quedan yo creo que 5 minutitos hasta llegar a las 11, me imagino que en el chat hayáis podido ir poniendo algunas de vuestras preguntas, y no sé si Ana tienes algunas preguntas que hayas podido recoger o abrimos ahora mismo para el chat para esas preguntas.
Sí, algunas preguntas iban más relacionadas con el tema de las campañas en concreto, de procedencia, de año y demás, pero he rescatado una pregunta que me ha parecido interesante, que yo creo que muchas veces, bueno, no sé, no es la primera vez que me la hacen, ¿no? Entonces la leo en alto para que todos podamos tenerla en mente, y es ¿cómo podemos trasladar esta conciencia de datos o data driven, ¿no? Digamos, al día a día de las organizaciones y de los departamentos de marketing? Bueno, sí, me parece una pregunta efectivamente interesante. Yo creo que hace falta lo que se llama el data literacy, ¿no? Hace falta, yo creo que en muchos departamentos de comunicación y en muchas agencias también, que abramos la mente o estemos más abiertos a desarrollar campañas, a desarrollar comunicación más basada en datos, no solo en la fase de investigación, pues como decían antes, para conocer audiencias, etcétera, sino en la forma, como ha explicado Ana, de configurar esa estrategia, de reforzar la creatividad o el contenido, ¿no? Y para ello yo creo que es más un tema de curiosidad y de aprendizaje, ¿no? Yo sigo desde hace unos años mucho la sección de data, de creative data o de eficiencia basada en datos del Festival de Cannes, y yo creo que eso es algo que todos deberíamos hacer, ¿no? Solamente ver casos, estos casos son de algunos de los últimos años de Cannes, ¿no? Pero solamente ver los casos o las campañas premiadas en Cannes y en otros premios también a nivel nacional, pues nos van a servir para inspirar y para tener siempre abierta esa mentalidad hacia los datos, y por supuesto también ser curiosos e interesarnos por las soluciones que cada día hay más y a precios más asequibles de data as a service, de software as a service. Es decir, hay muchos proveedores que nos pueden ayudar a analizar y a configurar nuestras campañas, ¿no? Totalmente. Yo ahí añadiría también el hecho de que retemos a nuestras propias organizaciones, ¿no? Que hay muchas veces que yo creo que sentimos la presión del negocio, ¿no? Al fin y al cabo de, oye, es que necesito ser yo el protagonista de la próxima campaña que trascienda en medios y demás, y nos lo exigen, pero muchas veces no nos atrevemos a decir o lo decimos con la boca un poco más pequeña, ¿no? El hecho de que necesitamos recursos de la empresa. O sea, a mí, por ejemplo, este ejercicio que hemos hecho hoy, así más que es de inspiración, ¿no? Al fin y al cabo, creo que está muy bien trabajarlo internamente, que ahí al fin y al cabo todas las empresas se pueden apoyar en sus agencias de comunicación para trabajar un workshop parecido a este, ¿no? Y poder compartirlo con la gente de otras categorías, o bueno, no categorías, sino de otros departamentos de las empresas, y decir, estas son las campañas ganadoras, mira la cantidad de información que compartían con estos departamentos de marketing, ¿no? Para poder desgranar, conocer y compartir más datos de la audiencia y que toque el corazoncito del público objetivo, ¿no? Entonces yo creo que la inspiración es una cosa que no debemos dejar de lado y que tenemos que hacer también, no solo de puertas para afuera, sino de puertas para dentro de las organizaciones. Ok. ¿Hay alguna pregunta más o cerramos por hoy? Sí, no sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta también en alto, es que ya, como comentaba, el resto iban más dirigidas a cosas puntuales de las campañas, y por no retrasar más al resto de invitados. Ok. Bueno, pues según nos han explicado en la organización, en IAB, todas las personas que se han inscrito, no solo los que han atendido, sino también los inscritos, van a recibir una grabación del webinar. Y en esa grabación irán los vídeos, pero vamos, son vídeos que si alguien está interesado, ahí tenéis nuestros datos, nos podéis escribir y os podemos enviar los links, están casi todos públicamente en YouTube. Así que nada más, quedamos a vuestra disposición, encantados de haber compartido con vosotros una hora de inspiración, y esperamos volver a vernos pronto. Muchas gracias.